La mano a la que una vez enseñé a sostener un lápiz fue la misma que, esta noche, se levantó para abofetearme. Esta frase es la única verdad que resuena en mi mente, girando sin cesar en el silencio opresivo de esta habitación que se ha convertido en mi celda. El sonido de la llave en la cerradura, girada por mi hija Isabel, fue un ruido frío y metálico que selló no solo la puerta, sino todo un capítulo de mi vida. Estoy prisionera en mi propia casa, un santuario de recuerdos que ahora se siente profanado. Cada sombra en los rincones parece burlarse de mí. Cada crujido de las tablas del suelo suena como los pasos de mi carcelero. La conmoción no fue solo el acto de violencia, sino la aniquilación total del amor y el respeto que creía el cimiento inquebrantable de nuestra familia. La agresión física, el ardor en mi rostro, ya está remitiendo, convirtiéndose en un dolor sordo. Sin embargo, es la traición que la impulsó la que me consume por dentro como un fuego lento. Esta violencia fue la brutal respuesta a mi negativa a firmar un contrato, un documento que liquidaría el último vestigio tangible de su madre, esta casa, para financiar los sueños fallidos de su esposo. Me tildaron de egoísta por aferrarme a un legado, por honrar la promesa que le hice a Alicia de que este lugar siempre sería un remanso de cultura y amor. Ahora, soy prisionera de guerra en un conflicto que nunca supe que se libraba contra mí, y mis únicas armas son los recuerdos que con tanta desesperación quieren borrar. La humillación es un veneno administrado en dosis calculadas. Hace un momento, oí el sonido de una bandeja metálica arrastrada por el suelo de madera del pasillo, deteniéndose en mi puerta. Mi cena, servida como si fuera un animal enjaulado. Yo, Roberto, que pasé 40 años en la UNAM enseñando sobre la dignidad humana, que analicé las complejidades del honor desde la antigua Grecia hasta la actualidad, me veo reducido a esto. La ironía es tan mordaz que casi me hace reír. Creen que el aislamiento, el ansia de afecto y esta degradación calculada erosionarán mi determinación. Pocos saben que la historia enseña que la resistencia más fuerte a menudo nace en los lugares más oscuros y solitarios, forjada en el silencio y la injusticia. Esta imponente casa, una fortaleza de piedra volcánica enclavada en el corazón de San Ángel, es testigo silencioso de toda mi vida. Presenció el nacimiento de Isabel, escuchó sus primeras palabras y risas, y albergó sus sueños de infancia entre las paredes de su vasta biblioteca. Cada habitación está impregnada del sutil aroma de libros antiguos y del café que preparaba mi querida Alicia. Es un edificio de ladrillo, sí, pero también de recuerdos, amor y sacrificio. Ahora, siento como si la casa misma estuviera de luto, el silencio vibrando con la tensión de una batalla por su alma, una sórdida batalla disfrazada de una simple y práctica transacción inmobiliaria que, según insisten, es por el bien de la familia. Antes de continuar con este relato detallado de esta terrible noche, y de cómo un descubrimiento inesperado en esta misma habitación podría cambiar el curso de todo, les pido un momento de atención. Si esta historia ya les ha llegado al corazón, por favor, muestren su apoyo haciendo clic en me gusta, suscribiéndose al canal para no perderse el desenlace de este viaje, y díganme en los comentarios desde qué ciudad o país me siguen. Su solidaridad es una luz en esta oscuridad, un poderoso recordatorio de que la decencia y la empatía aún existen en el mundo, y me da la fuerza que necesito para seguir compartiendo esta lucha por la justicia. Mi cuerpo de 68 años siente el peso aplastante no solo de la edad, sino de una desilusión que me encorva los hombros. Mi cabello, antes oscuro y vibrante, ahora es de un blanco uniforme, reflejo de la escarcha que se ha asentado en mi alma. Mis gafas de montura fina, que durante décadas me ayudaron a descifrar las verdades del pasado, ahora sirven para enmascarar el dolor de un presente que se ha vuelto irreconocible. Fui una figura de respeto, un hombre cuya vida se guió por la lógica, el honor y la búsqueda incansable del conocimiento. Construí un legado de integridad. Pero ¿de qué sirve todo esto cuando la persona que más amas se convierte en tu enemiga, convirtiendo tu amor en un arma contra ti? Isabel, a sus 42 años, es para mí un doloroso enigma. Viste con estudiada elegancia,
con una armadura de marcas de diseñador y joyas que apenas disimula la fragilidad de sus sueños destrozados y la ansiedad de un matrimonio construido sobre cimientos de arena. La recuerdo vívidamente como una joven artista de alma vibrante, con los dedos perpetuamente manchados de tinta y una mirada capaz de encontrar la belleza en los lugares más cotidianos. Hoy, su mirada es esquiva, y su otrora rica creatividad se ha canalizado hacia un único y oscuro propósito: justificar las manipulaciones de su marido, convenciéndose de que este acto de crueldad contra su propio padre es un sacrificio necesario para su futuro. Marco, el artífice de esta tragedia, es un maestro de la cordialidad tóxica. Proyecta una imagen de éxito y confianza, pero su imperio financiero es un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Se mudaron aquí hace un año, poco después de la muerte de Alicia, con el pretexto de apoyarme en mi dolor. En mi vulnerabilidad, los recibí con los brazos abiertos, cegado por el dolor y la esperanza de tener a mi hija cerca. Mientras les ofrecía el consuelo de mi hogar, ellos ya evaluaban las habitaciones con la mirada, calculando el valor de mercado de cada metro cuadrado de mi vida. Su desesperación financiera es el combustible que alimenta esta hoguera de avaricia, y están dispuestos a quemarme para mantenerse calientes. El enfrentamiento final tuvo lugar en la biblioteca, el corazón palpitante de esta casa, mi santuario personal. Marco se acercó con su característica sonrisa de vendedor, deslizando el contrato sobre la mesa de caoba pulida como si me ofreciera un premio. Roberto, empezó, con una intimidad calculada para desarmarme. Esta es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Considéralo una inversión que asegurará el futuro de todos, especialmente el de Isabel. Cada palabra era una manipulación, pintando una imagen de prosperidad familiar cuya única condición era mi rendición. Mi firma en un documento que significaría la aniquilación de mi pasado y el recuerdo de mi esposa. Mi negativa fue instantánea, visceral, impulsada por una lealtad a Alicia que trascendía la vida misma. Esta casa es la manifestación física de la vida que construí con tu madre. Cada libro, cada ladrillo, cada rosa del jardín lleva su alma, y su alma no está en venta, declaré con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma. Me preparé para un debate, una negociación, quizás incluso una súplica entre lágrimas de Isabel. Lo que no preví fue la erupción de un volcán de resentimiento, un torrente de furia que claramente llevaba años reprimido en mi hija, y del que nunca había sido consciente. «Egoísta, siempre lo has sido», gritó, con su voz estridente profanando el silencio reverente de la biblioteca. «Tú y tus preciados recuerdos, tú y tus libros polvorientos e inútiles. Nunca le diste una oportunidad a Marco, nunca creíste en ninguno de sus proyectos, siempre juzgándonos desde tu torre de marfil. Esta casa no es un legado, es un ancla que nos hunde. El pasado no paga las cuentas del presente, papá». Cada acusación era una cruel distorsión de la realidad, transformando mi amor por la estabilidad y mi dedicación a la memoria de su madre en crímenes capitales contra su ambición desenfrenada. Fue en ese momento que Marco intervino. Su máscara de paciencia se desmoronó para revelar la agresiva impaciencia que se escondía tras ella. «No te compliques, Roberto. Es una simple decisión de negocios», dijo, con la mano pesada sobre mi hombro, intentando obligarme a sentarme. Cuando me tensé, resistiéndome a su toque, su agarre se volvió doloroso, una clara demostración de la violencia que se escondía bajo su fachada pulida. Mi resistencia fue la chispa que encendió la mecha de Isabel. Rodeó la mesa, con el rostro enrojecido por la furia, y en sus ojos no vi a mi hija, sino a una desconocida consumida por la desesperación, una mujer que ya no reconocía. La bofetada fue un sonido agudo y feo que resonó entre los miles de volúmenes silenciosos. Mi cabeza se giró bruscamente hacia un lado, más por la conmoción que por la fuerza del golpe. Por un instante, el mundo pareció congelarse. El silencio que siguió fue más denso y ensordecedor que cualquier grito. Me giré lentamente y miré a Isabel, buscando en sus ojos un último rastro de arrepentimiento, un atisbo de la niña que había criado con tanto amor. No encontré nada más que una frialdad de acero,
una determinación aterradora que me heló hasta los huesos. En ese instante, el padre, el maestro y el patriarca que había en mí fueron brutalmente asesinados. Sin darme tiempo a procesar lo sucedido, me agarraron, Marco de un brazo, Isabel del otro, y empezaron a arrastrarme fuera de la biblioteca. Me llevaron por mi propio pasillo como a una prisionera, pasando junto a los retratos sonrientes de una familia que, ahora veía, era una ilusión. La imagen de una Isabel de niña sobre mis hombros se burlaba de mí, un fantasma de tiempos más felices. No luché. Mi cuerpo estaba, paralizado por la magnitud de la traición, una sensación de irrealidad me envolvía. Era como ver una escena terrible y distante ocurriendo a otra persona, mientras mi alma se fragmentaba silenciosamente a cada paso. Me empujaron a mi habitación con una fuerza innecesaria. Tropecé, pero logré mantenerme en pie, aferrándome a la última pizca de dignidad que me quedaba. Isabel se detuvo en la puerta, recortada contra la luz del pasillo, su rostro como una máscara impenetrable. «Te quedarás ahí, hasta que cambies de opinión, papi», dijo, pronunciando la palabra papi, con un veneno que convertía un término cariñoso en un insulto. Luego cerró la puerta sin mirar atrás. Oí el clic de la llave. 2 clics. El sonido de mi prisión siendo cerrada por la mujer a la que entregué mi vida. Las primeras horas fueron un auténtico infierno psicológico. Me senté en el sillón de terciopelo verde de Alicia. La suave tela contrastaba marcadamente con la crudeza de mi nueva realidad. Intenté buscar consuelo en su recuerdo, pero solo sentía el peso aplastante de mi fracaso. La imagen del rostro de Isabel, contorsionado por la rabia, se repetía en mi mente como un tortuoso bucle. ¿Dónde me había equivocado? ¿En qué momento la educación que le había dado, basada en los principios del honor y la empatía, se desmoronó para dar paso a este monstruo de la codicia? La pregunta me atormentaba, una forma de tortura autoinfligida más efectiva que cualquier puerta cerrada. La desesperación es un susurro seductor en la oscuridad, prometiendo el alivio de la rendición. Durante un largo instante, escuché. Consideré simplemente firmar ese maldito papel, entregar la casa, poner fin a esta agonía, comprar una paz amarga, una soledad sin conflictos. Tal vez tenían razón. Tal vez solo era un viejo insensato, aferrado a un pasado polvoriento que ya no tenía cabida en el mundo moderno. Pero entonces mi mirada cansada se posó en la estantería junto al sillón, en los lomos desgastados de los clásicos que Alicia y yo habíamos leído juntos, historias de resistencia, de legados que sobrevivieron a imperios, de honor que prevaleció sobre la tiranía, y sentí vergüenza. En un impulso por disipar mis oscuros pensamientos, decidí ocuparme en una tarea mundana. Empecé a organizar un cajón de mi escritorio, que llevaba años abarrotado de papeles viejos, borradores de clases y cartas de antiguos alumnos. Era una tarea mecánica, un intento de imponer un mínimo de orden al caos en que se había convertido mi vida. Entonces, en el fondo del cajón, mis dedos tocaron una superficie fría y rectangular, una pequeña caja de metal, con la pintura desgastada y los bordes con manchas de óxido. El cofre del tesoro de Alicia. El corazón me dio un vuelco. Con manos temblorosas, saqué la caja del cajón y la puse sobre mi escritorio. Había pasado más de un año desde su muerte desde que la toqué. Abrir la tapa fue como una profanación, una invasión de un santuario privado. Respiré hondo, armándome de valor, y levanté la tapa. El familiar aroma a lavanda y papel antiguo me envolvió, transportándome al instante a una época de felicidad y seguridad. Bajo fotos amarillentas y flores prensadas, yacía un sobre grueso y lacrado. No era una carta, me di cuenta. Era algo oficial, algo importante que ella guardaba allí, en su lugar más secreto. Mis ojos recorrieron las primeras líneas del documento, y un escalofrío me recorrió la espalda. Era un testamento vital meticulosamente detallado, redactado y notariado por nuestro abogado y viejo amigo, David. Adjunto encontré un poder notarial con plena autoridad. Los recuerdos de aquel día, años atrás, volvieron a mi mente con una claridad asombrosa. Alicia, con su sabiduría serena y casi premonitoria, nos había instado a tomar esta precaución. «Es para protegernos, Roberto»,
de imprevistos, de personas malintencionadas, para proteger nuestro legado, había dicho. Yo, con mi ingenua confianza en la naturaleza humana, nunca imaginé que la amenaza vendría de dentro de nuestras propias paredes. El documento era una obra maestra de estrategia y amor. Estipulaba, en términos legales inequívocos e irrefutables, que en cualquier situación comprobada de coacción, incapacidad mental o intento de interdicción, la administración completa e irrevocable de todos mis bienes, incluida esta casa, se transferiría inmediata y automáticamente a David. No había ambigüedades ni lagunas legales. Alicia, con su brillante mente, había anticipado la posibilidad de traición y había construido una fortaleza legal alrededor de nuestro legado, una fortaleza cuyas llaves estaban ahora en mis manos, y de cuya existencia mis enemigos desconocían por completo. Y por si fuera poco, las instrucciones a David fueron la prueba definitiva del espíritu generoso de Alicia. Si se activaba el poder notarial, se le instruía que usara todos los bienes para establecer la fundación histórica Alicia y Roberto. La casa, nuestro hogar, se convertiría en un centro de estudios y biblioteca, ofreciendo becas de investigación a jóvenes historiadores de bajos recursos de universidades públicas. Era nuestro sueño compartido, un plan que habíamos discutido en noches tranquilas, pero que la vida había pospuesto. Ella no lo olvidó. Lo convirtió en una cláusula legal, una promesa póstuma. La niebla de tristeza y desesperación que nublaba mi mente comenzó a disiparse, dando paso a una admiración abrumadora por la mujer con quien había compartido mi vida. Incluso, después de su partida, Alicia siguió cuidándome, protegiéndome con su inteligencia y amor. No solo me dejó recuerdos nostálgicos, me dejó un plan de batalla, un mapa hacia la victoria. Ese fajo de papeles en mis manos temblorosas no era solo un documento legal, era la voz de Alicia, resonando a través del tiempo para guiarme fuera de la oscuridad y mostrarme el camino hacia la rectitud. Una nueva y poderosa energía recorrió mi cuerpo cansado. El dolor de la traición seguía ahí, una herida, abierta en mi corazón que quizá nunca sanara del todo, pero ahora estaba imbuida de un propósito. La lógica, mi fiel compañera de estudio durante toda una vida, regresó con venganza. Ya no era una víctima indefensa, un anciano acorralado. Era un jugador en un tablero de ajedrez, y acababa de descubrir una jugada secreta e ingeniosa, preparada por la reina mucho antes de que comenzara la partida. La situación había cambiado decisivamente, y mis oponentes ni siquiera sabían que estaban en jaque. El plan tomó forma en mi mente con una claridad cristalina. La puerta cerrada ya no era un símbolo de mi derrota, sino una ventaja estratégica. Me proporcionó el aislamiento y el tiempo necesarios para actuar sin su conocimiento, preparar mis defensas y orquestar un contraataque que jamás esperarían. Me acorralaron, creyendo que me estaban destrozando, pero irónicamente, me brindaron el entorno perfecto para encontrar la clave de mi propia liberación. La soledad se convirtió en mi aliada, y el silencio en mi consejero. La batalla estaba lejos de terminar, pero ahora estaba seguro de que podía ganarla. Mi mirada regresó a la puerta cerrada, no con el miedo y la resignación de antes, sino con una determinación fría y calculadora. Isabel y Marco habían subestimado al viejo profesor, habían subestimado el poder del conocimiento, la paciencia y la estrategia, pero sobre todo, habían cometido el error fatal de subestimar el amor eterno y la inteligencia férrea de Alicia. Su amor, no solo, estaba impreso en las paredes de esta casa, estaba codificado en su defensa legal, esperando pacientemente a ser activado. La guerra por mi dignidad estaba a punto de comenzar. Me levanté de la silla. Ya no era el hombre encorvado por el dolor que había estado sentado allí horas antes. Mi columna se enderezó, mi mente aguda como una cuchilla recién afilada. Guardé los preciados documentos de nuevo en la caja metálica, ocultándola a salvo bajo una tabla suelta del suelo que solo Alicia y yo conocíamos. La batalla por mi hogar, mi legado y mi honor estaba lejos de terminar. De hecho, apenas comenzaba, y gracias a la previsión de mi amada esposa,
Sabía exactamente cuáles serían mis próximos pasos decisivos para recuperar el control de mi destino. Con la claridad de un estratega militar que evalúa el campo de batalla, comencé a analizar los límites de mi prisión. Las paredes de mi habitación, que habían representado seguridad y comodidad durante toda mi vida, eran ahora las fronteras hostiles de mi mundo. Había 4 paredes, una puerta firmemente cerrada y una sola ventana que daba al patio trasero. La puerta era una barrera infranqueable, custodiada por la lealtad pervertida de mi propia hija hacia su marido manipulador. Por lo tanto, la ventana se convirtió en el centro de toda mi atención. No era solo una fuente de luz, sino mi única vía de escape potencial. No para mi cuerpo, sino para un mensaje, una palabra de ayuda que debía llegar al mundo exterior. La pregunta evolucionó de si debía luchar a cómo podría librar esta guerra silenciosa. Mi mente, acostumbrada a descifrar los complejos patrones de la historia, comenzó a buscar frenéticamente patrones en la rutina de la casa. Me convertí en una observadora aguda, catalogando los sonidos, los pasos apresurados de Isabel en el pasillo, el tono falsamente optimista de Marco en sus llamadas de negocios, la forma en que la criada, intimidada, evitaba pasar cerca de mi puerta. Mantenían una disciplina casi militar en su crueldad, sirviéndome las comidas a horas precisas. En medio de esta rutina opresiva y controlada, un elemento externo destacaba como una anomalía de esperanza. Ramiro, el jardinero, un hombre de pocas palabras, pero cuya lealtad a Alicia era tan profunda y arraigada como los árboles que cuidaba. Él era la variable que mis captores habían pasado por alto en sus cálculos. Recordé al instante su rutina inmutable. Todos los martes y viernes, en punto, dedicaba la mañana a su jardín. Su principal objetivo siempre era el rosal que Alicia había plantado con tanto cariño, un santuario de color y fragancia que se alzaba justo debajo de mi ventana. La imagen de él, inclinado con reverencia sobre las flores que tanto amaba mi esposa, encendió una llama de esperanza en mi pecho. Ramiro era un hombre sencillo, pero de una integridad inquebrantable. Su respeto por Alicia era tangible, casi sagrado. Si había una persona en este mundo, además de mi amigo David, que comprendería la gravedad de mi situación y actuaría sin rechistar, impulsado por la pura lealtad a su memoria, ese era Ramiro. Mi plan empezó a tomar forma. A medida que la noche se hacía más profunda, un recuerdo doloroso emergió de las sombras de mi pasado, tan vívido que parecía haber sucedido horas atrás. Estábamos en la biblioteca, hacía unos 5 años, poco antes de que Alicia enfermara gravemente. Con su aguda intuición, expresó una inusual preocupación por la influencia de Marco. No mira a Isabel con amor, Roberto. La mira con la ambición de un conquistador que ve territorio por explorar, dijo en voz baja, con el ceño fruncido. Yo, con mi ciega confianza, defendí la decisión de nuestra hija, argumentando que era feliz y que yo estaba siendo sobreprotectora. La sabiduría profética de sus palabras me atormentaba ahora, un doloroso eco de mi propia ingenuidad. Este amargo recuerdo se entrelazó con otro, mucho más antiguo y dulce, creando un contraste desgarrador en mi mente. Isabel, de 7 años, riendo en mi hombro en medio de ese mismo jardín, con sus deditos enredados en mi pelo mientras alcanzaba las vallas más altas del Morera. Más alto, papá. Quiero tocar el cielo, gritó, con su voz la melodía más pura que jamás había conocido, y la levanté tan alto como pude, sintiéndome invencible, capaz de entregarle el cielo mismo. ¿Cómo pude haber fracasado tan catastróficamente al proteger a esa pequeña? ¿En qué momento del camino se perdió a sí misma y a nosotros, cambiando el cielo de sus sueños por el lodo de la codicia? Absorta en estos recuerdos, unas voces que venían de abajo me devolvieron a la realidad. Eran Isabel y Marco. La puerta de mi habitación, aunque de madera maciza, no lograba amortiguar por completo el sonido de su discusión. La voz de Marco era un murmullo tranquilo y persuasivo, el mismo tono condescendiente que había usado al entregarme el contrato de compraventa. Cederá, querida. Es solo cuestión de tiempo. La soledad es una erosión lenta pero constante.
Los viejos son testarudos, pero no son de hierro. La frialdad con la que diagnosticó mi resistencia, como si fuera un problema de matemáticas por resolver, me heló la sangre. La respuesta de Isabel, en cambio, fue apenas un susurro, pero cargada de ansiedad que traspasó la puerta. ¿Y si no sé de Marco? ¿Y si alguien descubre lo que hacemos? La criada me miró de forma extraña hoy. Sentí una acusación. Había una grieta en su fría armadura, un atisbo de miedo, quizás el último vestigio de su conciencia. Pero Marco, un maestro de la manipulación, se apresuró a cerrar la grieta. Nadie se enterará. Somos la familia preocupada que cuida a un padre anciano y confundido. Cualquier historia que invente no serán más que las divagaciones de un viejo senil. Créeme, estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Su conversación me reveló una dinámica crucial y peligrosa. Marco era el cerebro y el motor, pero Isabel era la guardiana de la llave, tanto literal como figurativamente. Su culpa latente era el eslabón más débil de la cadena que me mantenía cautiva. Sin embargo, también comprendí la profundidad de su abismo financiero. Sus menciones de la última fecha límite del préstamo y las insistentes llamadas del banco dejaban claro que la desesperación era el verdadero combustible de su crueldad. No solo eran codiciosos, se estaban ahogando, y en su pánico, estaban dispuestos a hundirme para usar mi cabeza como punto de apoyo y respirar un momento más. Esto no los excusaba, pero sí empeoraba aún más la situación. Esta constatación acentuó mi sentido de urgencia. Las personas desesperadas son impredecibles y capaces de actos extremos. La velada amenaza de Marco sobre mi senilidad no era solo una táctica para tranquilizar a Isabel, era una estrategia real que podían poner en práctica en cualquier momento. La idea de ser declarada legalmente incompetente, de que mi mente, mi intelecto, se usara como arma en mi contra, era una perspectiva más aterradora que cualquier confinamiento físico. Mi plan de contactar a Ramiro debía ejecutarse a la perfección y sin más demora. Cada día que pasaba aumentaba el riesgo de que dieran un paso irreversible. En los días siguientes, la presión psicológica aumentó constantemente. Las comidas escasearon, deliberadamente insípidas. Un día, Isabel entró en la habitación con el pretexto de buscar algo, y al salir, se llevó el pequeño montón de libros que guardaba en mi mesita de noche. El médico cree que necesitas descansar. Leer demasiado puede causarte agitación y confusión, dijo, evitando mi mirada. Sus palabras eran una mezcla de falsa preocupación y crueldad calculada. No solo me aislaban físicamente, intentaban despojarme de todo lo que definía mi identidad, atacando mi intelecto, mi último refugio. La guerra psicológica continuaba con cada interacción. Una mañana, Marco llamó a la puerta y, sin entrar, anunció a través de la madera: «Buenos días, Roberto. Para mantenerte informado, hemos programado una cita con un geriatra de gran prestigio. Vendrá a tu casa la semana que viene para una evaluación completa y asegurar que recibas la mejor atención posible». La amenaza no podía ser más clara. La evaluación no era para asegurar mi bienestar, sino para reunir munición, para construir un caso fraudulento contra mi cordura. Estaban construyendo mi jaula metódicamente, no con barrotes de hierro, sino con informes médicos y jerga legal. Me negué a darles la satisfacción de verme, destrozada o desesperada. Comía lo poco que me ofrecían con silenciosa dignidad. Pasé horas organizando meticulosamente cada libro en la estantería de mi dormitorio, por orden cronológico de publicación, un acto de desafío silencioso, una forma de imponer mi propio orden intelectual al caos que habían creado. Cada volumen que tocaba, cada página que pasaba, era una conexión con Alicia, un recordatorio de nuestro amor compartido por el conocimiento. La biblioteca de mi dormitorio se convirtió en mi monasterio y mi campo de entrenamiento, donde forjaba mi espíritu para la batalla que se avecinaba, una batalla que libraría bajo mis propias condiciones. En una noche particularmente larga y silenciosa, cuando la casa estaba sumida en la oscuridad, otro recuerdo de Alicia me asaltó, esta vez con la fuerza de una revelación. Fue cuando Isabel fue aceptada en la prestigiosa Universidad de Arte.
La matrícula era exorbitante, muy por encima de nuestras posibilidades en aquel entonces. Recuerdo haberle sugerido con vacilación que podría considerar una universidad pública. Alicia se mantuvo firme. Encontraremos la manera, Roberto, dijo con firmeza inquebrantable. El conocimiento y el arte son la única herencia que nadie podrá arrebatársele jamás. Esta es nuestra inversión más importante, la única que realmente importa. Días después de esa conversación, me di cuenta de que un juego de joyas familiares, que Alicia había heredado de su madre y atesoraba profundamente, había desaparecido de su joyero. Cuando le pregunté, simplemente sonrió y me despidió con un gesto. No fue hasta meses después que admitió a regañadientes que las había vendido para pagar el primer año de universidad de Isabel. Las joyas son solo piedras frías y hermosas, mi amor. La educación de nuestra hija es una semilla viva, que florecerá para siempre. Fue todo lo que dijo. Y ahora, esta misma hija, cuyo futuro estaba forjado con el sacrificio silencioso de su madre, me acusaba de egoísta por no querer vender las paredes que daban testimonio de ese amor incondicional. El recuerdo no me trajo tristeza, sino una furia fría y cristalina, una determinación que se solidificó en mi alma. Esta lucha ya no era solo por mi hogar o mi dignidad, era una batalla por la memoria de Alicia, un deber de honrar cada sacrificio que hizo con tanto amor y altruismo. La avaricia de Isabel no solo intentaba borrarme del presente, profanaba el sagrado legado de su madre, reescribiendo una historia de amor con la tinta de la ingratitud. Y eso, me juré a mí mismo en el silencio de mi habitación, no lo permitiría bajo ninguna circunstancia. La semana transcurrió con una lentitud insoportable. Cada día era una réplica exacta del anterior, un ciclo monótono de aislamiento y sutil intimidación que ponía a prueba mi resiliencia. Mantuve mi fachada de resignación, adoptando un aire de cansancio y confusión cada vez que Isabel o Marco aparecían en la puerta. Les hice creer que su estrategia funcionaba a la perfección, que mi resistencia se desvanecía. Su subestimación era mi principal arma. Mientras observaban cómo domesticaban lentamente a un anciano senil, yo era un depredador que aguardaba pacientemente en la oscuridad, observando, planeando y esperando el momento exacto para abalanzarse, cuando ellos se mostraban más confiados y descuidados. Finalmente llegó el viernes, amaneciendo con una tenue luz que parecía prometedora. Me desperté antes del amanecer, con el corazón latiéndome con fuerza, una mezcla de ansiedad y esperanza. Era el día de la visita de Ramiro. Era mi única oportunidad. Si fallaba, si algo salía mal, no sabía si tendría otra oportunidad. Preparé mi mensaje, escrito con letras grandes y claras en un trozo de cartón que saqué del fondo de una vieja caja de zapatos. Eran pocas palabras, pero cargaban con el peso de mi mundo. Ramiro, llama a David urgente. El nombre del abogado era la clave. Ramiro conocía a David, sabía que era mi amigo más fiel y de confianza. Pasé toda la mañana en tensa vigilia junto a la ventana, parcialmente oculta por la cortina para no levantar sospechas. Vi salir el sol en el cielo, bañando el jardín y las rosas de Alicia con una luz dorada. Cada ruido en la casa, cada coche que pasaba por la calle, me aceleraba el corazón. La ansiedad me oprimía la garganta. ¿Y si no venía hoy? ¿Y si estaba enfermo? ¿Y si Isabel, por capricho, decidía pasar la mañana en el jardín, arruinando por completo mi plan? Me asaltaron las dudas, pero las aparté con la imagen del rostro decidido de Alicia en mi mente. Entonces, alrededor de las 10 de la mañana, lo vi. Ramiro, con su inconfundible sombrero de paja y sus herramientas de jardinería, caminaba lentamente hacia el rosal. Me dio un vuelco el corazón. Empezó su trabajo con su dedicación habitual, podando las flores con un cuidado y una delicadeza que revelaban su profundo cariño por ellas y por el recuerdo de su plantador. Estaba de espaldas a mi ventana. Tenía que esperar el momento. Perfecto. El instante exacto en que se girara y no hubiera nadie más. La paciencia lo era todo. Esperé 20 minutos que se me hicieron eternos. Él trabajaba metódicamente, moviéndose entre los arbustos con una calma que contrastaba con la tormenta que sentía en el pecho.
Vigilaba la casa, con el oído atento a cualquier sonido que pudiera indicar la presencia de Isabel o Marco. Todo estaba en silencio. Era ahora o nunca. En cuanto Ramiro se enderezó para secarse el sudor de la frente con el dorso de la mano y su mirada se volvió hacia la casa, actué. Apreté el cartón contra la ventana, asegurándome de que las letras fueran visibles y legibles. Todo mi cuerpo temblaba de adrenalina. Ramiro me vio. Nuestras miradas se cruzaron a través del cristal. Vi la confusión inicial en su rostro, seguida rápidamente por la de reconocimiento. Frunció el ceño, entrecerrando los ojos para descifrar las palabras que le mostré. Sostuve el cartel firme, inmóvil, con el corazón latiéndome con fuerza, rezando para que comprendiera la urgencia y la gravedad de la situación. Vi el momento exacto en que lo comprendió. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos, y la confusión dio paso a una alarma silenciosa y profunda. No hizo ningún gesto llamativo. Simplemente asintió, un movimiento de cabeza apenas perceptible, pero fue suficiente. Era la confirmación que necesitaba. Apartó la mirada rápidamente y volvió a su trabajo con las rosas, actuando como si nada hubiera pasado. Pero noté un sutil cambio en su postura. Sus movimientos se volvieron más rápidos, más eficientes, cargados de una nueva urgencia. Ya no era solo un jardinero cuidando flores. Se había convertido en un mensajero, un soldado en una misión vital de la que dependía mi destino. Me aparté de la ventana, con el corazón aún acelerado, una mezcla de profundo alivio y creciente pánico. El mensaje había sido enviado. La semilla de mi contraofensiva finalmente estaba plantada en tierra fértil. El peligro, sin embargo, estaba lejos de terminar. De hecho, se había intensificado. Apenas minutos después de que Ramiro empacara sus herramientas y se marchara, oí que la puerta de cristal del jardín se abría. Era Isabel. Había salido al patio, caminando lentamente, con las manos en los bolsillos, inspeccionando su trabajo recién hecho. Se detuvo justo donde Ramiro había estado cuando leyó mi mensaje. Su mirada recorrió las rosas y luego se elevó, lenta e inexorablemente, hacia mi ventana. Durante un instante, aterrador que pareció eterno, nuestras miradas se cruzaron de nuevo a través del cristal. No había reconocimiento en su mirada, sino algo mucho peor, una sospecha fría y calculadora. No sabía lo que había hecho, no podía saberlo, pero sus instintos, agudizados por la culpa y la paranoia, le decían que algo andaba mal. Mi quietud, mi aparente sumisión de los últimos días, quizá empezaba a parecer demasiado sospechosa. Vi una nueva y peligrosa determinación formarse en su rostro. Se dio la vuelta y regresó a la casa con paso firme y decidido. El silencio que siguió fue más amenazador que cualquier grito. Había pedido ayuda, pero también había activado sin querer la alarma de mi carcelero. La tarde se convirtió en un ejercicio insoportable de control de nervios. Cada sonido en el pasillo, cada paso, cada puerta que se cerraba, me sobresaltaba. Esperaba que en cualquier momento se abriera la puerta de mi habitación, e Isabel y Marco irrumpieran, con la acusación escrita en sus rostros, tras haber descubierto alguna prueba de mi conspiración. Mi vulnerabilidad era absoluta. Lo había apostado todo a un mensaje silencioso y a la lealtad de un viejo amigo. La ayuda estaba en camino, esperaba, pero sus represalias podrían llegar primero, y no tenía forma de defenderme. La espera era una tortura. Esa noche, el ambiente en la casa cambió drásticamente. La precaria apariencia de cuidado se abandonó por completo. Dejaron la bandeja de comida en mi puerta con un golpe sordo, sin el habitual toque de advertencia. Más tarde, oí a Marco al teléfono en el pasillo, hablando deliberadamente alto, asegurándose de que pudiera oír cada palabra. Hablaba con el supuesto médico, usando términos como evaluación de emergencia, comportamiento errático y paranoico, y medidas de contención de seguridad. Estaban acelerando su plan para declararme legalmente incompetente, intentando neutralizarme antes de que pudiera llegar ayuda externa. Me di cuenta entonces de que mi acción desesperada había desencadenado una frenética carrera contrarreloj. Por un lado, David, a quien esperaba ya alertado por Ramiro,
Empezaba a movilizar los recursos legales que la previsión de Alicia había preparado. Por otro lado, Isabel y Marco, sintiendo que el control de la situación se les escapaba de las manos, se apresuraban a incapacitarme legalmente antes de que pudiera convertirme en una amenaza. Estaba en el epicentro de una tormenta que se avecinaba rápidamente. Atrapado e impotente, solo podía esperar y desear que la justicia superara su codicia. La dramática ironía de la situación era casi palpable. En su desmedida arrogancia, creían tener el control absoluto, dando los últimos pasos para consolidar su victoria y apoderarse de todo lo que era mío. No sabían que sus acciones estaban siendo vigiladas y que el mismo poder que intentaban usurpar ya no les pertenecía legítimamente, gracias a un poder notarial que ni siquiera imaginaron que existiera. El conocimiento que yo tenía era mi única armadura, pero la espera era una tortura. Con cada hora que pasaba, la probabilidad de que obtuvieran una orden de alejamiento de emergencia en mi contra era peligrosamente alta. El segundo acto de esta tragedia personal estaba llegando a su punto más bajo. Había logrado evolucionar de víctima pasiva a protagonista activo, pero mi única acción ofensiva me puso en un peligro aún mayor e inminente. Me encontraba en un momento de máxima vulnerabilidad, en una encrucijada del destino. Mi libertad, mi cordura y el legado de mi amada esposa pendían de un hilo, dependiendo de una llamada telefónica y de la velocidad con la que la justicia se moviera para salvarme. La noche sería larga, y la incertidumbre, mi única e indeseable compañera. La semana que siguió a mi mensaje desesperado fue la más larga y angustiosa de mi vida. Cada día era una silenciosa batalla de nervios, una espera insoportable bajo el peso de una hostilidad que se había vuelto palpable. La sospecha de Isabel se había convertido en una vigilancia paranoica. Ella y Marco abandonaron cualquier atisbo de cariño, tratándome abiertamente como a una prisionera cuyo destino ya estaba sellado. Aceleraron sus planes con una prisa febril, y el miércoles llamaron a un agente inmobiliario para una tasación final de la casa. Desde mi habitación, los oí hablar de reformas, describiendo mi biblioteca como un espacio ideal para un cine en casa, y el jardín de Alicia como el lugar perfecto para construir una piscina. Cada palabra era como un puñal en mi alma. Permanecí en silencio, interpretando mi papel de anciano senil y derrotado con la precisión de un actor experimentado. Los observaba a través de la rendija de la puerta mientras traían mis escasas comidas. Vi la codicia brillar en sus ojos, la arrogante certeza de la victoria. Estaban convencidos de que estaba a solo unos días de ser legalmente neutralizado, de que la posesión de la casa ya les pertenecía por derecho. Esta arrogancia desenfrenada, esta absoluta subestimación, era mi último y más poderoso aliado. Mientras medían las paredes y soñaban con los millones que se embolsarían, me preparé para el enfrentamiento final, repasando mentalmente no solo los argumentos legales, sino también las palabras exactas que tendría que decirle a mi hija. El clímax llegó un jueves soleado, un día hermoso que contrastaba irónicamente con la oscuridad que habitaba mi casa. El agente inmobiliario estaba en la sala con Isabel y Marco, finalizando los trámites de la tasación. El sonido de sus risas petulantes se filtraba por las escaleras, un sonido obsceno que profanaba la habitación. Brindaron con una botella de mi mejor whisky, celebrando la venta de una propiedad que aún era mía, celebrando el fin de mi autonomía y el éxito de su traición. Fue en ese preciso momento, en el colmo de su arrogancia, que sonó el timbre, un sonido claro y autoritario que cortó el aire y provocó que las risas cesaran abruptamente. A través de la rendija de la puerta, pude ver la irritación en el rostro de Isabel mientras se dirigía a abrir. Sin embargo, la satisfacción de su rostro se derritió como el cristal en cuanto abrió la puerta, reemplazada por una máscara de asombro y pánico absoluto. En el umbral, no estaba un repartidor ni un vecino, sino David, mi abogado y amigo de toda la vida. Iba impecablemente vestido con un traje oscuro, sostenía un maletín de cuero y tenía una expresión de calma y seriedad inquebrantables. A su lado, con uniforme, oficial,
se encontraba un oficial del tribunal, cuya solemne presencia no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de esta visita inesperada. El mundo pareció detenerse. El agente inmobiliario se levantó, confundido. Marco, que había seguido a Isabel hasta la puerta, palideció como un papel. El vaso de whisky le temblaba visiblemente en la mano. La dinámica de poder en la sala cambió tan instantánea y completamente que era casi palpable. David entró, seguido de la gente, y sus pasos firmes, sobre el suelo de madera sonaban como los martillazos de un juez al dictar sentencia. Isabel, Marco, creo que tenemos unos asuntos urgentes que tratar, dijo David, con una voz tranquila y una autoridad que llenó toda la sala, silenciando cualquier protesta antes de que pudiera expresarse. Sin esperar respuesta ni invitación, David se acercó a la mesa del comedor y abrió su maletín con un gesto deliberado. Con precisión metódica, presentó el poder notarial y el testamento vital de Alicia, explicando cada cláusula con una claridad incisiva. Habló sobre la ley, sobre los estatutos de protección de las personas mayores, sobre las graves consecuencias legales de la coerción, la malversación de fondos y la privación ilegal de la libertad. Debido a la evidencia clara e irrefutable de que Roberto se encontraba bajo coacción, explicó David, este poder ha sido legalmente activado. A partir de este momento, soy el único administrador de todos sus bienes e intereses. El alguacil se adelantó y le entregó a Marco una orden judicial que le prohibía tomar decisiones en mi nombre, y le informaba formalmente de que él e Isabel estaban siendo investigados penalmente. El corredor, al darse cuenta del desastre legal en el que se había metido, empezó a recoger torpemente sus papeles, balbuceando disculpas, y desapareció por la puerta como un fantasma. El castillo de naipes de Isabel y Marco se derrumbó en cuestión de minutos. El alguacil se volvió entonces hacia Isabel, con el rostro impasible, y le dijo con voz firme: «Señora, por favor, abra la puerta de la habitación de su padre». Con manos temblorosas y el rostro descolorido, Isabel sacó la llave de su bolsillo como un autómata y caminó hacia las escaleras. El sonido de sus pasos era el único sonido en la casa. El sonido de la llave girando en la cerradura esta vez no era un sonido de prisión, sino de liberación. La puerta se abrió, y salí, no como me veían, como un anciano frágil y confundido, sino como el verdadero dueño de esta casa. Durante mi última mañana de cautiverio, me había preparado para este momento. Me puse uno de mis mejores trajes, me peiné, y me puse de pie con toda la dignidad que pude reunir. El silencio en la habitación era absoluto, denso. Marco me miraba con una mezcla tóxica de odio y miedo. Isabel no podía levantar la vista del suelo, encogida de vergüenza. Caminé despacio hasta estar justo frente a ella, el epicentro de todo mi dolor. No alcé la voz. Cuando hablé, lo hice en voz baja, pero cada palabra estaba cuidadosamente sopesada con el peso de su traición. «No me golpeaste en la cara, hija mía», comencé, y la vi estremecerse ante el impacto de mis palabras. «Abofeteaste cada sacrificio que tu madre hizo por ti, cada joya que vendió en silencio para pagar tus sueños». Continué, obligándola a afrontar la enormidad de sus actos. «Pisoteaste cada libro que te leí cuando le tenías miedo a la oscuridad, cada lección de honor e integridad que intenté enseñarte. Intentaste vender los muros, que cobijaron tu infancia, que presenciaron tus primeras risas y tus primeros pasos, para pagar por los fracasos de un hombre que nunca te amó de verdad, solo lo que tú pudiste darle». Las lágrimas finalmente comenzaron a correr por su rostro, pero sabía que no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de derrota y humillación pública. Y eso, de alguna manera, era aún más triste. Terminé mi discurso con la verdad más dolorosa de todas. Esta casa no está hecha de ladrillos y cemento, Isabel. Está construida con el amor incondicional de tu madre, con toda una vida de recuerdos y con el legado de conocimiento que intentamos transmitirte. Y tú intentaste subastarlo todo. Hoy no solo perdiste una casa, te perdiste a ti misma en algún punto del camino. Y esa es la mayor tragedia de todas. Le di la espalda,
el acto final para terminar la conversación, y me dirigí a David, indicando que había terminado. La confrontación emocional había terminado. Ahora solo quedaba la fría aplicación de la ley. David, al percibir mi señal, intervino para completar el proceso. Tiene 24 horas para recoger sus pertenencias y abandonar esta propiedad definitivamente. Un policía vigilará la puerta. Cualquier intento de contactar a Roberto, directa o indirectamente, se considerará una violación de la orden judicial y resultará en su arresto inmediato. Marco, recuperando algo de su arrogancia, comenzó a protestar, a balbucear sobre sus derechos como familia, pero una sola mirada severa del alguacil lo silenció al instante. Estaban completa e irrevocablemente derrotados, su red de mentiras desenredada. Al día siguiente, observé desde la ventana de la biblioteca cómo cargaban sus cajas en un pequeño camión de mudanzas. No sentí la euforia de la victoria, ni siquiera una satisfacción sombría. Solo sentí un vacío profundo y doloroso, tristeza por la destrucción que habían causado. Vi el último atisbo de Isabel, subiéndose a su coche sin atreverse a mirar ni una sola vez a la casa, a mí en Oren, la ventana donde yo estaba, la hija que había criado con tanto amor, la niña que había llevado sobre mis hombros, se había ido, y con ella, una parte de mí que jamás recuperaría. La victoria tenía un sabor amargo a pérdida. Cuando el camión finalmente arrancó y el silencio regresó a la casa, era un silencio diferente. No era la quietud opresiva de mi cautiverio, ni la serena paz de antes. Era el silencio melancólico de la ausencia, del espacio vacío que había quedado atrás. David se quedó conmigo y nos sentamos en la biblioteca, el mismo lugar donde ocurrió la agresión. Durante un largo rato, no dijimos nada. Entonces mi mirada se posó en el retrato de Alicia sobre la chimenea. Su sonrisa sabia parecía animarme. Hagamos lo que ella quería, David, dije, y mi voz cobró nueva fuerza, un nuevo propósito. Convirtamos todo este dolor en algo bueno. En los meses siguientes, la casa experimentó una profunda transformación. El dolor dio paso poco a poco al propósito. Con la incansable ayuda de David, iniciamos el proceso legal para establecer la Fundación Histórica Alicia y Roberto. Las habitaciones de invitados, otrora escenarios de conspiraciones, se transformaron en tranquilas salas de estudio. La amplia sala de estar, donde se celebró el brindis por la traición, se convirtió en un espacio de lectura común, luminoso y acogedor. La casa, que había sido un mausoleo de recuerdos heridos, comenzó a respirar de nuevo, preparándose para una nueva vida, un nuevo capítulo en su larga historia, esta vez dedicado al futuro. Comprendí entonces que el honor y el legado no son posesiones pasivas que deben protegerse, sino valores activos que deben vivirse y compartirse. La verdadera fuerza de un hombre no reside en su autoridad física, ni en sus posesiones materiales, sino en su integridad intelectual y emocional. Había enfrentado la traición más profunda, no con venganza, sino con la lógica, la ley y el poder perdurable del amor de mi esposa. La avaricia había sido derrotada no por otra fuerza negativa, sino por la generosidad, por la decisión de transformar una herencia personal en un bien público, un acto que verdaderamente honraba todo lo que Alicia representaba. Hoy, la casa que fue mi campo de batalla y mi prisión es un faro de conocimiento y esperanza. El silencio opresivo ha sido reemplazado por el suave sonido de las páginas al pasar, el murmullo de las discusiones intelectuales y el entusiasmo de jóvenes historiadores prometedores. Me convertí en su mentor, encontrando una nueva familia en los rostros curiosos y las mentes brillantes que ahora llenan estos pasillos. No solo salvé mi hogar de la avaricia, lo transformé, cumplí el sueño póstumo de Alicia, y le di un futuro mucho más grande y significativo del que jamás podría haber imaginado sola. Han pasado 3 años desde aquel día. La fundación ha prosperado, convirtiéndose en una institución respetada en la comunidad académica. Un día, mientras estaba en la biblioteca ayudando a un estudiante con su tesis sobre el México postrevolucionario, la recepcionista me informó, vacilante, que tenía una visita. Era Isabel. Estaba notablemente más delgada,
Vestía con una sencillez que contrastaba con su antigua ostentación, y había una humildad en su porte que no había visto desde su juventud. Me contó que se había divorciado de Marco y que tenía un trabajo modesto, intentando rehacer su vida desde cero. No pidió volver a casa. No pidió dinero ni ningún tipo de ayuda material. Lo único que pidió, con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, fue perdón. Admitió su terrible error, cómo la ambición de Marco y su propia desesperación la habían cegado ante la enormidad de sus actos. La escuché en silencio, con el corazón apesadumbrado por el recuerdo de todo lo que habíamos perdido. El dolor seguía ahí, una profunda cicatriz que siempre formaría parte de mí, pero la furia se había disipado con el tiempo, reemplazada por una melancólica serenidad. El conocimiento, Isabel, le dije finalmente señalando los libros que nos rodeaban, nos enseña que la historia no se puede borrar. Las heridas, las traiciones, las batallas, forman parte de quienes somos, pero la historia también nos enseña que podemos y debemos aprender de nuestros errores para intentar construir un futuro diferente. El camino de regreso es largo y, sinceramente, no sé si tiene fin. Vi en sus ojos que comprendía y aceptaba esta verdad. No esperaba una absolución fácil que yo no podía darle. Aún así, en un gesto que nos sorprendió a ambos, la invité a tomar un café. Nos sentamos juntas en la cocina, en el mismo sitio donde Alicia solía leer el periódico por las mañanas. El silencio entre nosotras ya no era hostil como antes, sino frágil, incierto, como los primeros momentos tras el fin de una larga guerra. Era el primer paso, un pequeño y frágil puente que se construía sobre el abismo que su traición había cavado entre nosotras. Si ese puente podría algún día soportar el peso del pasado, solo el tiempo lo diría. Pero por primera vez en años existía una posibilidad.